queridas amigas, amigos del Wayuu, del crochet en general. Bienvenidos al canal Wayuu y más cositas. Estamos comenzando nuestro video 6 de este tutorial de mochila Wayuu, con este gráfico de girasoles. Si quieres verlo desde el principio, te sugiero que vayas al video 1 y así puedes ver todo el proceso de todo lo que llevamos hasta este momento. Y ahora vamos a tejer. Vuelta 17 sería esta de aquí, y aquí volvemos a comenzar a la misma altura, por lo tanto el inicio es la misma cantidad de puntos en marfil. Llegamos a los verdes y tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos en verde, 2 naranja, 5 amarillo, 2 naranja, 2 amarillo, 1 naranja, 2 amarillo, 2 naranja, 2 amarillo, 1 naranja. Aquí tenemos 4 puntos en amarillo, 2 en naranja, y continuamos en verde, y esta vez si tejemos uno más, y ya acabaríamos el dibujo aquí. Luego ya a partir de aquí pues tejemos los puntos en marfil hasta finalizar la vuelta. Pues esa es nuestra vuelta 17. Vamos a tejerla. Yo ya he tejido la parte de los puntos en marfil. Ya estoy aquí. Y acabamos de ver en nuestro gráfico que comenzamos en el mismo punto de los puntos verdes que tenemos anteriormente. Por lo tanto, este último punto ya lo cierro en verde. Aquí. Y tejemos los puntos en verde. El que hace 9 lo cierro en naranja. Y aquí hacemos 2 puntos en naranja. En el segundo punto ya lo cerramos en amarillo. Para hacer 5 puntos en amarillo. Aquí 1, 2, 3, 4, 5. Este último lo cerramos en naranja. Y hacemos 2 puntos. Uno, uy, dos, este segundo punto cambiamos al amarillo, hacemos 2 puntos en amarillo, uno y 2. Pasamos al naranja.
Hacemos un puntito en naranja. Un punto. Os pasamos al amarillo otra vez. Y hacemos 2 puntos. Uno. Ay, que lo he pillado mal. 1, 2, cerramos en naranja, hacemos un punto, cambiamos a amarillo, perdón, no, aquí son 2 puntos en naranja. 1 y 2. Y ahora sí nos vamos al amarillo. Perdón. Que me he equivocado. Y hacemos 2 puntos. Hacemos 1, 2. Ahora viene un naranja. Hacemos un solo puntito en naranja. Cerramos en amarillo. Y ahora en amarillo vamos a hacer 4 puntos. Aquí 1, 2, 3 y 4. Este último ya lo cerramos en verde. Uy. Discúlpenme. En verdad, después de los 4 puntos en naranja, en amarillo, son 2 puntitos en naranja. Ay, yo quería ya irme derechita al verde. Discúlpenme, ¿vale? Después de los 4 amarillos, hacemos 2 en naranja, adentrándonos en la zona verde. Ahora sí que tejemos en verde. Ay, lo siento. Menos mal que me he dado cuenta a tiempo, porque yo ya me había puesto a tejer en verde y ahí ya es que me he dado cuenta de que algo fallaba. Lo siento. Ay. Bueno, hemos llegado a tiempo, ¿no? Espero que sí. Bien, ahora sí, vamos tejiendo en verde. Y son 14 puntos en verde. Aquí ya cerramos con marfil y vamos tejiendo en color marfil hasta el final de la vuelta. La vuelta anterior habíamos hecho 72 puntos, pero como ahora hemos cambiado un punto al verde, pues tenemos uno menos. A ver si yo consigo coger el hilo, que no se me deja. Ya. Entonces ya tenemos uno menos, sería 71 puntos.
Si quieren contarlo, pues bien. Y si no, pues ya saben que es hasta el final de la vuelta. ¿Eh? Bueno, yo voy a seguir tejiendo aquí hasta el final de la vuelta y nos vemos al inicio de la siguiente. Bien, y comenzamos nuestra vuelta 18. En esta vuelta 18, que la tenemos aquí, vemos que nos adentramos un punto más en marfil sobre los verdes. Entonces vamos a tejer sobre el último verde que tenemos, el primer verde, perdón, que tenemos de la vuelta anterior. Vamos a tejer un marfil y luego a continuación tejemos estos puntos que tenemos aquí en verde, que son 6. Tejeremos los 6 puntos verdes, luego continuaremos con 3 amarillos, 2 naranjas, 4 amarillos, 2 naranjas y comenzamos a tejer en marrón ya para hacer el centro del girasol. Luego continuaremos con 2 amarillos, 2 naranjas, 3 amarillos, 3 naranjas, 1 verde, 1 amarillo y el resto en verde hasta el final. Me he adelantado y he tejido todos los puntos que tenemos en marfil y me he quedado aquí para tejer este primer punto que tenemos verde. En esta ocasión ya lo vamos a hacer en marfil y lo cerramos en verde. Y según el esquema tenemos 6 puntos en verde. Ajusto aquí un poquito y tejemos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este último lo cerramos en amarillo. Habíamos visto que teníamos ahí 3 puntos en amarillo. Vamos a coger el amarillo. Y este puntito lo cerramos en amarillo. Ajustamos aquí un pelín. Cuando cambiamos de color, este punto cede y hay que reajustarlo un poquito. Entonces hemos dicho 3 puntos. Uy. Así. Entonces hacemos 1, 2 y el tercero que lo cerramos en naranja. A ver, por aquí. Para hacer 2 puntos en naranja. Tenemos 1 y el segundo que volvemos a cerrar en amarillo. Y hacemos 4 puntos en amarillo. ¿Ahí? Hacemos 1, 2, 3 y 4 que volvemos a cerrar en naranja. Vamos a coger el naranja por aquí. Hacemos 2 puntitos en naranja. Uno y 2 lo cerramos en marrón. Empezamos con el marrón.
qué hilo, esto ya va tomando forma. Aquí. Y ahora en marrón vamos a hacer, voy a mirar el gráfico, que son 2, 4, 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y el sexto cerramos en amarillo para hacer 2 puntos en amarillo. Y aquí hacemos 2 puntos. 1 y 2. El segundo cambiamos al naranja. Y hacemos 2 puntos en naranja. Uno y 2. Volvemos al amarillo. Y hacemos 3 puntos. Ajustamos por aquí. Hacemos 1, 2, 3. Nos vamos al naranja de nuevo. Hacemos 3 puntitos en naranja. 1, 2. El tercero cerramos con el verde para hacer un solo punto. Aquí hacemos un puntito. Cerramos en amarillo. A ver, ¿dónde está el amarillo? Por aquí, por aquí, por aquí. Intente mantener los ovillos lo más separados posible para que no se enreden los hilos. Yo aquí, mientras estoy grabando, pues no tengo mucho espacio. Por lo tanto, no los puedo tener muy separados. Y tienden a enredarse un poquito. Pero, uy, 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 aquí. Venga. Así. Hacemos un punto amarillo, pero lo cerramos en verde. Hay muchos cambios. Y eso es lo que lo hace bonito después. Bien, y ahora ya vamos tejiendo en verde hasta llegar al final de los puntos verdes. Llevo 11. Este hace 11 y 12. El que hace 12 y último, ya nos vamos otra vez al marfil y ya tejemos el resto de la vuelta en marfil.
Y ahí vamos poquito a poquito. Estamos haciendo una mochila muy bonita. A ver, así. Tejiendo hasta el final, se supone que tenemos 71 puntos en color marfil. Y vamos con la vuelta 19. La vuelta 19, vemos aquí que comienza a la misma altura. Así que vamos a hacer la misma cantidad de puntos en marfil. Después tejeremos 2, 4, 6, 7 puntos en verde, 4 en amarillo, 2 naranja, 2 amarillo, y llegaremos de nuevo a nuestra zona en marrón, que aquí ya ocupamos 2 puntos en marrón, 1 amarillo, 2 marrón, 1 amarillo, 4 marrón, y continuaremos con 4 amarillo, 1 naranja, 5 amarillo, y en verde vamos a tejer 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos en verde. Y esa será nuestra vuelta 19. Ya tejí los 74 puntos en marfil y vamos a comenzar con los puntos verdes. Este puntito ya lo cerramos en verde. Aquí. Y tejemos nuestros 7 puntos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el que antes era amarillo lo vamos a hacer en verde. Y ahí sí ya nos pasamos al amarillo. Para hacer 4 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4. Cerramos con el naranja. Que lo tenemos aquí. Ajustamos un poquito. Así. Y tenemos 2 puntos en naranja. 1 y 2. Volvemos al amarillo. Tejemos 2 puntos. 1 y 2. Y ahora cambiamos al marrón. Aquí tenemos el marrón. Tejemos 2 puntos en marrón. 1
y 2. No lo he cogido bien. Aquí. Cambiamos al amarillo para hacer un solo punto. Un puntito aquí. Volvemos a cerrar con el marrón. Hacemos otros 2 puntos en marrón. A ver, aquí. Uno y 2. Cambiamos al amarillo para hacer un punto. Y nos vamos de nuevo al marrón. Y ahora con el marrón, cuando lo coja, vamos a hacer 4 puntos. Uno, 2, 3. Y el cuarto punto lo cerramos en amarillo. Y hacemos otros 4 puntos amarillos. Uno, 2. 3. 4. Un puntito naranja. Entonces aquí cambiamos al naranja. Hacemos un punto. Regresamos al amarillo. Y hacemos 4 puntos, 4 o 5. 5 puntos en amarillo. 1, 2, 3, 4. Y el quinto amarillo sobre el amarillo de la vuelta anterior. Y cerramos con verde. Uy, el verde se me ha enredado un poquito. Aquí está. Bien. Y ahora ya en verde vamos tejiendo hasta el final. Que hemos dicho que eran 12 puntos. Y aquí nos quedamos en la vuelta 19 por ahora, porque vamos a continuar en nuestro siguiente vídeo. Mientras tanto, cuídense mucho. Si os gusta este tutorial, pues recuerden de darle al me gusta. Suscribiros si no estáis suscritos, es gratis. Y podéis recibir todos los tutoriales que vamos subiendo. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.